Vlad Tepes, el empalador. No era solo un gobernante, era una pesadilla encarnada. Sus dominios estaban manchados por ríos de sangre y bosques macabros formados por estacas clavadas con los cuerpos de sus enemigos. El olor a carne podrida y el zumbido de las moscas eran parte constante del paisaje. No se trataba solo de castigar, sino de convertir la muerte en un espectáculo. En sombrías fiestas, brindaba junto a cadáveres, riendo ante la agonía de prisioneros empalados aún con vida. Las víctimas gritaban pidiendo clemencia, pero el sonido de sus súplicas era ahogado por la música y la risa cruel de Vlad, cuya alma parecía corrompida por el mismísimo infierno. Antes de continuar, comprueba tu suscripción para no perderte más historias extrañas como esta. Su fama traspasó fronteras e inspiró leyendas, siendo comparado con un demonio sediento de dolor. Pero, ¿qué lleva a un hombre a tal brutalidad? ¿Qué moldeó a este ser que parecía más una criatura que un humano? Vlad no era solo un tirano, era la encarnación misma del miedo, y sus acciones resonarían en la historia como cicatrices abiertas en la carne del tiempo. Un príncipe, sí, pero un príncipe del terror. Vlad nació en 1431, en la fría ciudad de Sighisoara, un lugar donde las sombras parecían tener vida propia, y el aire transportaba una mezcla de devoción y miedo. Hijo de Vlad Draco, un líder de la Orden del Dragón que defendía la cristiandad contra los otomanos, creció rodeado de historias de batallas y traiciones que moldearían su visión del mundo. Su castillo era un gélido laberinto de piedra, donde el crepitar de las antorchas proyectaba sombras danzantes, y el olor a cera derretida se mezclaba con el lejano olor de la sangre derramada en las guerras de su padre. A los 11 años, su vida cambió drásticamente. Vlad y su hermano Radu fueron entregados como rehenes al sultán Murad I, una decisión que los lanzaría al oscuro corazón del Imperio Otomano. En el palacio de Edirne, entre alfombras persas e inciensos exóticos, Vlad fue testigo de horrores indescriptibles, torturas crueles, prisioneros desollados vivos, ecos de gritos de agonía que nunca más saldrían de su mente. Mientras su madre lloraba en la lejana Valaquia, Vlad cultivaba una silenciosa llama de odio y venganza, una furia alimentada por cada humillación sufrida. Radu, por su parte, seducido por el lujo y el poder, se acercaba a los sultanes. Esa infancia sombría y brutal forjó al joven que más tarde se convertiría en el despiadado empalador, marcado por el dolor y el deseo de justicia vengativa. A los 26 años, Vlad asumió el trono de Valaquia en medio de un escenario de intrigas y traiciones. El principado estaba desgarrado por guerras constantes y por la ambición de los boyardos, la nobleza local, que gobernaba como buitres, ávidos de poder y riqueza. Estos nobles traidores fueron responsables de la muerte del padre de Vlad, y su sed de dominio convertía al gobierno en un juego de sombras y conspiraciones. Vlad se dio cuenta de que el orden solo podía restaurarse mediante el terror absoluto. En 1459, durante la Pascua, tramó un cruel plan para eliminar a sus enemigos internos. Invitó a cientos de boyardos a un banquete en Targovist, donde, entre risas y brindis, se cerraron las puertas y la fiesta se convirtió en una masacre. Decenas de personas fueron arrastradas al patio y empaladas vivas, con sus gritos de dolor resonando bajo el cielo rojo del atardecer. Vlad observaba impasible, con su manto negro manchado de sangre. Los supervivientes fueron esclavizados y obligados a construir su castillo en Puenari, un símbolo del terror que él imponía. Su implacable venganza fue solo el comienzo. En 1462, frente a un ejército otomano mucho más numeroso, Vlad utilizó tácticas de guerrillas sombrías y su infame bosque de estacas para paralizar incluso a los soldados más endurecidos. Miles de prisioneros fueron empalados, convirtiendo la guerra en un espectáculo de horror que dejó a sus enemigos petrificados de miedo. A finales de 1476, Vlad lanzó su último intento por recuperar el trono de Valaquia, marchando bajo un cielo gris que parecía presagiar su caída. Traicionado por aliados que lo abandonaron, se enfrentó solo a enemigos implacables, luchando con la furia desesperada de un animal acorralado. Durante la batalla, una espada traicionera le cortó la carne y con un golpe fatal, le decapitaron. Su cráneo, exhibido en una lanza en Constantinopla, se convirtió en símbolo del horror que Vlad inspiraba. El destino de su cuerpo sigue siendo un misterio, envuelto en leyendas que lo sitúan enterrado en un pantano o en una tumba escondida en Snagov. El castillo Lepuenari, envuelto en la niebla y en el recuerdo sangriento, se convirtió en un símbolo eterno de su locura y crueldad. A pesar de la brutalidad que marcó su reinado, Vlad Tepes no fue solo un monstruo, sino también un símbolo complejo en la historia rumana,
un héroe que defendió a su pueblo contra los invasores, y una figura que inspiró la creación del mito de Drácula, eternizándose como un espectro sombrío de la imaginación. Su legado es un reflejo de la lucha entre el poder y la cordura, trazando los tenues límites entre el hombre y el monstruo, y resonando hasta hoy en las sombras de la historia. Si quieres conocer más historias oscuras que revelan los secretos y misterios del pasado, suscríbete al canal, activa la campana, y sumérgete con nosotros en este implacable viaje por la historia que el tiempo ha intentado ocultar. No te pierdas ningún detalle.